Hay que también diferenciar la opinión pública de la opinión publicada. Yo lo que percibo cuando hablas vis a vis con personas es que lo que ven es que se nos critica mucho, pero en general, sobre todo si son conocedores del trabajo que hacemos, no son tan críticos con nosotros, hasta justifican que estamos haciendo un trabajo muy noble y muy necesario y, sin embargo, que por las razones que sean, sufrimos la crítica permanente. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, yo creo que con diálogo y con información. Nosotros, dispuestos al diálogo, estamos siempre, y dispuestos a informar también. Ahora, esto puede ser, el diálogo es cuando alguien te quiere escuchar. Y muchas veces cuando se llega a situaciones de que tienes que plantear una conciliación judicial o una demanda judicial, es porque la gente organizadora de eventos se niega al diálogo, porque nosotros siempre estamos aquí dispuestos a hablar. Entonces, yo creo que tendremos que seguir insistiendo en que nosotros no somos los malos de la película. Nosotros, a lo mejor no somos los buenos, los perfectos. Claro que tendremos cosas que corregir. Pero lo que está claro es que nuestra labor está tasada, está ordenada, está legalizada y, por tanto, lo que tenemos que hacer es hacer bien nuestro trabajo. Internet, la SGAE hace mucho tiempo que apostó por la red y de hecho tiene una empresa que es la Sociedad Digital de Autores y Editores, que es un poco el buque insignia de la SGAE para la actividad que hacemos a través del portal latino, de la central digital, de muchas herramientas que ponemos a disposición de nuestros socios para que puedan ofertar su obra a través de los grandes distribuidores de música en la red, ¿no? Nosotros aportamos hoy a esas grandes distribuidoras el mayor repertorio de música latina, por ejemplo. Nosotros apostamos por la red y creemos además que es la mejor herramienta de presente ya y de futuro para nuestros socios. Lo que sí también entendemos es que eso tiene que tener algún tipo de regulación de cara a que los derechos de autor no queden desprotegidos en la red. Ahora cada vez se apuesta más por ofertas legales en la red y eso yo creo que es el buen camino, porque es importante que el que quiera obtener una obra musical de calidad, pagando una cantidad que siempre va a ser muy inferior a si compra el soporte de disco con un número de canciones que a lo mejor alguna de ellas no le interesa, pues todo eso yo creo que es una solución para los autores y para la música en general. La SGAE, desde hace 7 años, apostó a través de la Academia de la Música porque haya un premio de la música a la mejor canción en asturiano. Y eso es de destacar por una razón, porque el asturiano es la única lengua no oficial que tiene un premio reconocido en los premios de la música. Eso es una apuesta en la que contribuyeron muchos socios asturianos a que la SGAE se posicionara y defendiera ese derecho de los autores asturianos a tener un reconocimiento anual muy importante a escala estatal y, por tanto, creo que es un paso adelante en la defensa de la lengua asturiana por parte de la SGAE y de la Academia de la Música. Las obras populares, muchas de ellas creadas hace mucho tiempo y con unos medios muy limitados, si no hay alguien que se dedica a adaptarlas, a ponerlas en partitura, no se interpretan. Quedan en la historia, en los museos, pero no pasan al acervo popular, no se interpretan. Por tanto, el arreglista es importantísimo en que la obra popular se difunda. Y así lo reconoce el legislador, tanto en España, en la ley española, como en las leyes de todo el mundo. El adaptador está protegido, y está protegido al nivel de un autor original, porque él aporta su impronta, recupera algo que si no estaría perdido y por tanto tiene derechos de autor. El siguiente paso es que el adaptador quiera registrar esa obra o diga no, yo quiero que eso siga siendo dominio público y que siga siendo popular. Ese es su derecho.
Nosotros lo que hacemos es que gestionamos aquellas obras de nuestros socios. Y si alguien registra un arreglo, tiene los mismos derechos que el autor de la obra original. Hay que saber que una obra original pasa a dominio público ahora a los 70 años del fallecimiento del autor y antes, hasta la ley de 1987, a los 80 años del fallecimiento del último de los coautores. Por tanto, si el autor está todavía, el autor o sus herederos tienen derechos de autor, nadie puede hacer una transformación de la obra sin permiso de autor. Pero si la obra ya es de dominio público, cualquiera puede arreglar una obra. Y luego habrá que ver qué arreglo es el que se interpreta, porque de una obra puede haber 7 arreglos, de una misma obra popular. Lo que hay que saber es luego cuál de esos 7 arreglos se interpreta en un determinado momento, si ese arreglo está registrado en SGAE porque pertenece a un socio de SGAE y en ese caso se gestionan los derechos de autor. Por tanto, nosotros gestionamos derechos de autor de nuestros socios y siempre que sean obras originales o arreglos hechos por socios nuestros. Aquí hay 2 matices. Uno, si el organizador nos da el programa, ahí ya especifica de quién es. Ese ya está solucionado. Por tanto, es importantísimo la información. El momento que nos da el programa y nos lo dice, nosotros además lo hace en una declaración jurada, de tal forma que lo que nos dice se compromete que es así. Pero luego, cuando hay debate, nosotros tenemos un equipo que llaman de inspección técnico-musical, que son expertos y que nosotros grabamos la obra, cuando hay dudas si es de tal o de cual, grabamos la obra y luego tenemos un equipo de expertos que escuchan esa obra y ven los matices y saben de quién es esa obra. Claro, eso es muy complicado. Por eso nosotros es curioso, y eso mucha gente no lo sabe, que tenemos más gente, más empleados de SGAE, dedicados al reparto, a la identificación de títulos y al reparto, que a la gestión de cobro, que ya tenemos, y por eso estamos a veces en todos los sitios, procuramos estar en todos los sitios. Pero también el reparto es complicado porque nuestro objetivo no es la gestión de cobro, nuestro objetivo es la gestión de reparto, es la gestión de que cobras algo y llegue a su legítimo propietario, además al menor coste posible. La SGAE a sus socios, porque dice, bueno, la SGAE, ¿qué hace con ese dinero? Bueno, la SGAE lo que tiene es que identificar esas obras por las que cobra y luego hacerlas llegar a sus propietarios y hacerlas llegar al menor coste posible. De hecho, la SGAE es una de las 5 entidades más baratas del mundo porque les cuesta a sus socios actualmente un 15-60%. O sea, nosotros tenemos que detraer del importe que cobramos en cualquier actividad de media 15,6 partes de 100 y eso es con lo que se pagan los gastos de luz, de empleados, etcétera, etcétera. Nosotros, respecto del copyleft y bueno, del Creative Commons, lo que respetamos siempre es la decisión del creador. Al final, una persona es muy libre de querer cobrar por su trabajo o regalarlo. Está en su derecho. Por tanto, ahí nosotros poco tenemos que decir. Lo que sí nosotros aconsejamos a los autores que por ese deseo inmediato de a lo mejor estar en la red y hacerlo de forma libre y demás, no hipotequen su futuro. Esa es nuestra recomendación, pero es un consejo nada más, porque ahí está claro que a través de esas licencias hay muchas gentes que se aprovechan luego de ese autor. Si ese autor a lo mejor pues compuso eso y luego no llega a más su obra, pues no pasa nada. Pero hay circunstancias, de hecho hay circunstancias en las que un autor luego quiere dar marcha atrás y una obra que aportó en ese sistema libre, luego no la puede recuperar, porque ya pertenece al colectivo, ya es algo que ya no es suyo. Claro, ahí con ese tipo de licencias hay una condición que luego no se cumple, que es que no tengan un sentido comercial. Y sin embargo luego ya al final cada uno hace con ello lo que quiera y de hecho no hay quien controle ese mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que, bueno, respetando la decisión de cada uno, creo que eso no beneficia al autor y por supuesto no va a beneficiar en ningún caso al autor de éxito. Eso está clarísimo. Hombre, yo creo que lo que yo quería resaltar ya lo hice, que fue lo de los premios de la música en asturiano, porque más fue una apuesta difícil. No se le escapa que
que cuando una lengua no es oficial siempre se dice, bueno, es que no es oficial. Y claro, el argumento que se dio por parte de los autores para que ese premio de la música a la mejor canción asturiana se pudiera hacer es que nosotros no funcionamos por lo que es oficial o no es oficial, sino si en Asturias hay un repertorio importante y una actividad creativa importante, como realmente la hay, pues no tiene por qué quedar descolgado de un premio tan importante como el premio de la música. Y por tanto, yo me felicito y agradezco a los autores que apoyaron esa propuesta hace ya 7 años, para que desde el 2004 para acá, todos los años, al menos, haya un premio para la mejor canción en asturiano. Yeah.